Buenos días, docente y compañeros. Somos el grupo conformado por Irene, Cristi y mi persona Nayeli. En esta exposición hablaremos sobre la historia de la pedagogía, cómo ha evolucionado la educación desde la antigüedad hasta la actualidad y analizaremos las principales etapas, los aportes de los pedagogos más representativos y cómo sus ideas continúan influyendo en las metodologías educativas del siglo XXI. Primeramente, antes de conocer su historia, es importante comprender qué es la pedagogía. La pedagogía es la disciplina que estudia la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Su propósito es orientar a la formación integral de las personas, buscando que el proceso educativo sea mucho más efectivo y responda a las necesidades de la sociedad. A diferencia de épocas pasadas, la pedagogía actual no se limita a transmitir los conocimientos, sino que también busca desarrollar habilidades, valores, pensamiento crítico y capacidades para resolver problemas. Gracias a esa evolución, hoy existen diversas metodologías que colocan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Continuemos con la educación romana y medieval. La historia de la pedagogía tiene sus primeros antecedentes en las civilizaciones antiguas, en Roma. En Roma, la educación estaba dirigida principalmente a formar ciudadanos capaces de participar en la vida política y social. Se enseñaba la retórica, la oratoria, el derecho y las normas de convivencia, mientras que la disciplina y la obediencia eran aspectos fundamentales del proceso educativo. Posteriormente, durante la Edad Media, la Iglesia tuvo un papel predominante en la educación. Las escuelas funcionaban principalmente en monasterios, cátedras, donde se enseñaban contenidos religiosos junto con conocimientos básicos de lectura, escritura y filosofía. En este periodo predominaba la memorización de textos, la repetición constante y el respeto absoluto hacia la autoridad del maestro. El estudiante tenía un papel pasivo, ya que su función principal era escuchar y aprender lo que el docente transmitía, sin fomentar la participación o el pensamiento crítico. Con estos cambios históricos comienza la transformación importante en la forma de aprender y de entender la educación. A continuación, mi compañera Irene explicará cómo el Renacimiento y la Ilustración dieron origen a nuevas ideas pedagógicas. Muchas gracias, Nayeli. El Renacimiento inicia de la pedagogía moderna. Durante el Renacimiento surgió una nueva manera de comprender al ser humano y la educación. El movimiento humanista colocó a la persona en el centro del aprendizaje y promovió el desarrollo integral de sus capacidades intelectuales, físicas y morales. Uno de los pedagogos más importantes de esta época fue Juan Amos Comenio, considerado el padre de la didáctica moderna. Él propuso que la educación debía organizarse de forma gradual, respetando las etapas del desarrollo de cada estudiante y utilizando métodos claros que facilitan el aprendizaje. Comenio también defendió la idea de que todas las personas, sin importar su condición social o su género, debían tener acceso a la educación. Su obra didáctica magna estableció principios que todavía se aplican en muchos sistemas educativos actuales, como la planificación de la enseñanza y el aprendizaje progresivo. Ilustración, la educación como derecho. Durante el siglo XVIII, la Ilustración promovió la razón, la libertad y la igualdad como principios fundamentales para el desarrollo de la sociedad. En este contexto, la educación comenzó a ser considerada un derecho y un medio para formar ciudadanos libres y responsables. Uno de los principales representantes fue Jean-Jacques Rousseau, quien afirmó que el aprendizaje debía respetar el desarrollo natural del niño. Según Rousseau, los estudiantes aprenden mejor cuando descubren el conocimiento mediante la experiencia y el contacto en su entorno, en lugar de limitarse
a memorizar información. Estas ideas transformaron el papel del docente, quien dejó ser únicamente un transmisor del conocimiento para convertirse en un guía que acompaña el proceso de aprendizaje del estudiante. Las propuestas del Renacimiento y la Ilustración prepararon el camino para la pedagogía activa que surgieron durante los siglos XIX y XX, tema que explicará nuestra compañera Cristi. Gracias, Elena. Bien, siglos XIX y XX, las pedagogías activas y escuela moderna. Durante los siglos XIX y XX surgieron importantes transformaciones en la educación. Las llamadas pedagogías activas propusieron que el estudiante debía participar activamente en la construcción de su conocimiento, dejando atrás los modelos tradicionales basados únicamente en la memorización. Entre los principales representantes encontramos a Johann Heinrich Pestasol, quien defendía una educación integral basada en el desarrollo de la cabeza, el corazón y las manos, o sea, del pensamiento, los valores y las habilidades prácticas. Otra figura importante fue María Montessori, quien diseñó ambientes preparados para que los niños aprendieran de una forma autónoma mediante la exploración y el uso de materiales didácticos adaptados a sus necesidades. Por su parte, John Dewey propuso el aprendizaje mediante la experiencia, afirmando que los estudiantes aprenden mejor cuando investigan, experimentan y resuelven problemas reales. Finalmente, Paulo Freire promovió una educación crítica y participativa, basada en el diálogo, donde el estudiante reflexiona sobre la realidad para contribuir a transformarla. Sus aportes continúan siendo muy relevantes en la educación contemporánea. En la educación en la actualidad, el siglo XXI. La educación enfrenta nuevos desafíos debido a los avances tecnológicos y a los cambios sociales. Actualmente se busca desarrollar competencias que permitan a los estudiantes adaptarse a un mundo en constante transformación. Las metodologías activas en el aprendizaje colaborativo, el uso de plataformas digitales y las tecnologías de la información han cambiado la forma de enseñar y aprender. El docente ya no es la única fuente de información, ahora actúa como un orientador y facilitador de aprendizaje. Por su parte, el estudiante participa activamente, investiga, analiza información, trabaja en equipo y desarrolla habilidades con el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Además, la educación actual promueve la conclusión, el respeto por la diversidad y el aprendizaje permanente como elementos esenciales para la formación integral de las personas. Para concluir, podemos afirmar que la historia de la pedagogía demuestra que la educación ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de cada sociedad. En los primeros periodos predominaban la disciplina, la memorización y la transmisión de conocimientos. Con el paso del tiempo surgieron nuevas corrientes pedagógicas que colocaron al estudiante en el centro del proceso educativo y promoviendo metodologías más participativas. Los aportes de Comenio, Rousseau, Pestasoli, Montessori, Dewey o Freire marcaron un antes y un después en la historia de la educación, ya que permitieron desarrollar formas de enseñanza más humanas, inclusivas y orientadas al aprendizaje significativo. En la actualidad, la pedagogía continúa evolucionando mediante el uso de nuevas tecnologías y metodologías innovadoras, con el objetivo de formar ciudadanos críticos, responsables, creativos y capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.